¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlos. Lunes arranca la jornada, arranca nuestra actividad, arrancan nuestros análisis y aquí sentados en esta mesa donde más que políticos, analistas, sociólogos, abogados, economistas, somos seres humanos en búsqueda de mejores destinos para un planeta, porque ahora estamos tan relacionados unos con otros, tan globalizados, que alguien se resfría, nosotros estornudamos, otros tosen, en fin, entonces mejor que llevemos todos la fiesta en paz. ¿De qué podemos hablar el día de hoy si no es de lo que ha significado ayer la constituyente venezolana? Se eligió constituyentes, aún así ante tantos impases, tantos conflictos, tantas situaciones difíciles que se han llevado adelante. Pero ayer, entre fuego, entre muertos, entre sangre, se eligieron constituyentes. Si me permite, por favor, voy a poner la nota de Maduro donde de un golpe nos dice lo que pasó. Adelante. Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó y la constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia. Caramba, qué fuerte, ¿no? Llovió, tronó, relampagueó. Más allá de ello, ayer yo veía la televisión y era realmente impresionante, ¿no? Cómo los medios tenemos una responsabilidad tan inmensa, porque veía CNN y CNN era catastrófico, todo era un desastre, había sido lo peor que ha sucedido, hablaban de los muertos. Cambiaba a Telesur y en Telesur era petardos, fuegos artificiales, todos contentos. Al final tú dices, por Dios, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo quisiera uno trasladarse hasta el país y ver la realidad? Porque hay dos historias para contar. Doy por orden de llegada la más cordial bienvenida de mucho tiempo a mi mesa a don Iván Arias, sociólogo, analista. Qué gusto. ¿Cómo estás, Ivancito, querido? De mucho tiempo. Te veo muy feliz. Siempre. Siempre. Eso es muy bueno. Siempre. De la misma manera, también un cordial saludo a Álvaro del Pozo. Él es diplomático de carrera, abogado, pero ahora se ha especializado en temas internacionales. ¿Cómo estás? Verónica, un gusto estar con todos ustedes y compartir esta mañana. Bienvenida, Teresa, de nuevo. Tiempo igual me habías abandonado, un poco ocupada, todo, pero ya de nuevo acá. Encantada pues de estar siempre contigo y con todos los invitados. Cuéntame, para ti esto es impactante, aunque también la prensa lo refleja de manera más dura. Eligen asambleístas en un día violento en Venezuela. 13 muertos, se dice ayer, sobre todo de policías, de esto que llaman la Guardia Nacional Bolivariana, en fin, cargado de drama de repente. Sí, ¿no? Con signos de violencia, creo que, como se ha dicho ya, llegó el día que se esperaba que para la oposición se esperaba que no llegue a suceder y simplemente llegó a suceder y sucedió. Como tú bien comenzabas, hay buena parte de carga de mirada mediática en lo que ha pasado, ¿no? Tú podías comparar Telesur con comparar CNN ayer y era como tú dices, ¿no? Cada uno decía como si se tratara de dos cosas distintas, de un país diferente. Sí. En el uno mucha violencia y en el otro la tranquilidad y la cantidad de gente que iba a votar, sobre todo esa cantidad de gente que vi en el poliedro, ¿no? Que creo que eran imágenes reales, que es la gente que iba a votar cuando no podía votar en los lugares, ¿no? Y bueno, testimonios de gente que habían urbanizaciones en las que no podían salir, de su urbanización porque estaban cerrados. Bueno, de todas maneras, el porcentaje de participación parece que era más del 40%, 41%, ¿no? Del padrón electoral ha llegado a votar en todas las urnas y eso ha sido importantísimo que es un tema importante de analizar porque a pesar de la dificultad y de la violencia que puede haber habido en algunas regiones y en algunos lugares de Caracas simplemente, hay
probabilidades, bueno, hay hechos de que, bueno, por lo menos 41% de gente ha ido a votar. Y eso vamos a verlo en unos minutos más, cuando Tibisay, tan bonito, ¿no? Lucena habla de lo que ha sido la presencia. Pero, como yo decía, al otro lado de la medalla veíamos un mundo diferente, algo completamente, diría yo, el día y la noche, porque mientras se veía tanta gente llena en las calles, en los pueblos, en los lugares más pobres, también se veía un ausentismo absoluto en algunas otras zonas de Caracas y de otras partes de Venezuela. Y eso fue un poco lo que se remarcó: ausentismo, indiferencia, rechazo y repudio. ¿Cómo lo ves, por favor? Bueno, yo pienso que es una victoria y es una derrota, ¿no? Es una victoria para los procesos dictatoriales que empiezan con Maduro. Después de esto en Venezuela, ¿de qué democracia puedes hablar? Solo 12%, yo no sé dónde han visto tanta gente en Telesur, ¿no? 12% del ¿cómo se llama?, del padrón electoral ha ido a votar. Inflando, dicen que es el 41%, 8 millones de votantes, con un carnet, con un sistema electoral creado por Maduro y por el Tribunal Electoral, que no es del padrón, sino del carnet patriótico, que el propio Maduro presenta su carnet patriótico y le sale no existe. Sí, eso ha sido algo inédito. Para que veas entonces yo creo que efectivamente hay dos países, ¿no? El que muestra Telesur y el que muestra CNN, pero yo creo que los datos son más allá y yo creo que hay una victoria de las fuerzas antidemocráticas, pero también hay que reconocer que hay una derrota de una oposición, y yo hasta ahora no logro entender cómo en Venezuela, con semejante crisis económica, más allá de los números, una oposición que no logra imponerse. O sea, es una oposición que pensó que después, la anterior semana, organizaron 3 días de paro. Luego dijeron la toma de Caracas. Efectivamente, como dice Teresa, su victoria iba a ser que este evento del día domingo no se realice, pero se ha realizado, y podemos estar en desacuerdo. Entonces, yo creo que la oposición venezolana tiene que aprender de sus errores. ¿Qué está pasando? ¿Qué les impide romper el quiebre, no lograr su objetivo? Pero también creo que eso es una buena lección. Mi segunda intervención voy a hacer, porque lo que nos interesa a Venezuela no es como Venezuela simplemente, sino nos interesa en su impacto y sus repercusiones que puede tener en Bolivia. Yo creo que si la oposición venezolana sigue con este estilo, con una forma errática, yo le llamo forma errática de su acción, no le va a hacer mucho bien. Álvaro, 41% de votantes, ¿es significativo eso? ¿Se puede considerar que es no se anula una elección de esta manera solamente porque ha habido menos cantidad de gente que el 50%? Mira, las cifras siempre son relativas. Hoy mismo vemos que unos dicen 12%, otros 41%. Para ser más objetivos tendríamos que comparar con un proceso similar, y es el de Chávez, del 99. Él hizo un referéndum en primera instancia consultando. Ese referéndum ganó con más del 80%. Claro. Y la constitución que se redactó se aprobó con más del 70%. Esas cifras nos conducen a que este proceso obviamente es más débil, ¿verdad? Seguro, más allá que sea el 40%. Seguro. Un poco retomando la última intervención del negro, es que no hay aquí victoria de nadie, porque estamos viendo que Venezuela es la que sigue perdiendo, más allá de la posición oficialista o de oposición. Seguro. Vemos que Venezuela está siendo incapaz, a partir de unos liderazgos del presidente Maduro. El celular lo vamos a apagar, por favor, no sé cuál de ustedes, pero me interfiere totalmente al teléfono, a los micrófonos, y aquí el personal me riñe. Se olviden que soy la dueña, la jefa, pero apágamelo porque no se te escucha y hay ahí muy fuerte la... No se me quiere escuchar, que es diferente. No, creo, ¿no? Te estamos saboteando. Dale. Bueno, entonces, decía, creo que Maduro, yo siempre he manifestado que Maduro no ha estado a la altura de la herencia de Chávez, ¿verdad? Y a Maduro le ha costado jugar en la democracia venezolana. Venezuela cambió su espectro político a partir de la elección de una asamblea que le hacía oposición, ¿verdad? Había una gran mayoría de la Asamblea Nacional que ingresó al juego democrático venezolano,
y parece que Maduro fue incapaz de administrar la democracia en ese contexto. Finalmente la democracia es nomás el equilibrio de consensos y conflictos, ¿verdad? Esa es la capacidad de los gobernantes de poder administrar aquello, una democracia efectiva. Por lo tanto, yo me iría un poco más allá de las cifras y me quisiera atrever a plantear acá realmente el problema de Venezuela desde una mirada de la sociedad venezolana y no desde una mirada simplemente del oficialismo o de la oposición. O de la oposición, es cierto, por eso también acá estamos tratando de encontrar un equilibrio. Tibisay Lucena anunció los resultados hace muy pocas horas, ella ya tenía el conocimiento de cuántos eran los votos que se había logrado, cuál era el porcentaje y la población que había estado presente. Vamos a escucharla y de su propia voz saber quiénes votaron, cuánto votaron, cómo lo hicieron. Tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela. Para un 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. Yo me animo a decir que, bueno, un poco utilizando la frase de Iván, son dos países, no es un país. Son dos países dentro de un solo país, porque hay dos naciones ahí. Tenemos una población votante de 19 millones y en este momento son 8 millones los que han votado, 41% y algo más, Tere, de votación. Sí. Yo no diría que son dos países. Yo pienso que hay una seria crisis de confrontación. Muy dividida, ¿no? Hay una confrontación, pues nadie lo puede dudar, por supuesto, hay una confrontación durísima. Sin embargo, yo que he estado en Venezuela bastante seguido, efectivamente se siente la carencia de elementos básicos. Yo diría que, por ejemplo, si nosotros nos hubiera pasado eso, que nos falte cosas elementales, no sé, pañales, dentífrico, jabón, champú, que le falte a la clase media alta, una cosa así, sería gravísimo. Es decir, no creo que durara un gobierno tanto. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? ¿No es cierto? Habiendo unas carencias tan elementales, resulta que tú te subes a un bus o caminas por la calle, te subes a un auto o un taxi, y te dicen, yo rodilla en tierra, fusil al hombro y me la voy a jugar por la revolución. O sea, y esa gente no tiene leche, no tiene esto y no tiene lo otro. Tú dices, pero ¿cómo? A ver, o sea, claro, detener a algo ahora tiene, un tiempo no tenía. Y ese tiempo que yo estuve ahí, había gente que no tenía cosas básicas. Y sin embargo, te ibas a un lado en Caracas y estaban en esas casitas que Chávez montó. Además, hay una mística chavista enormemente importante. Que Chávez aquí, que Chávez allá. Y entonces, en un barrio de Caracas, cualquiera de esos barrios, tú encontrabas una casita del pueblo hecha por Chávez y ahí la gente se estaba ideologizando, se estaba formando, estaban hablando de las transnacionales, etcétera, etcétera. Estaban haciendo cultura, a diferencia nuestra de revolución, ellos tienen mucha vida cultural, será un poco porque son caribeños, pero mucha música, mucho arte, mucho teatro, etcétera. Pero efectivamente hay gente que, a pesar de las carencias, lo que yo he escuchado decir en la Universidad Bolivariana, que es para donde me invitan a dar conferencias, la Universidad Bolivariana de Venezuela decía, lo interesante, por ejemplo, es de esa universidad que hay un evento como que vienen académicos extranjeros, y no están solo los universitarios, la mitad del auditorio son universitarios, la mitad son, que se llaman ellos, poder popular, estos, el pueblo mismo, sí, ¿no? Las comunas, ¿no? Delegados de comunas, que son gente casi sin zapatos, bueno, allá tampoco muchos zapatos se necesita, pero con chancletas, digamos, con short y chancletas, humilde, ¿sí? Gente muy humilde que te dicen, yo por un plato de caraotas no voy a entregar la ideología de este proceso chavista. Chávez nos ha dado educación, nos ha dado esto. Hay un estado de las misiones, o sea, mucha plata se ha gastado en la educación, en la mochila gratuita con esto. Bueno, y ahí es donde se está sosteniendo en este momento. Cosa que no miento, porque hasta que empezó esta crisis en alimentación, la propia Naciones Unidas y la Organización Mundial
todas las organizaciones mundiales le han dado reconocimientos extraordinarios por la nutrición del pueblo, etcétera, ¿no? Después, ahora ya, por supuesto, ha debido bajar, pero en ese momento... Tú dices, entonces, ahí se está sosteniendo claro, todo. Hay una masa que ha recibido cosas que jamás había soñado. Entiendo. Hay universidades, o sea, hay datos que ellos dan, ¿no? Una rectora de esa universidad nos decía, había millones de personas que querían entrar a las universidades y no podían, y ahora más bien es todo lo contrario, o sea, todo venezolano pobre puede acceder a una universidad, antes era imposible. Claro. No, yo entiendo, pero entonces, ahora ya estamos hablando comida, de muerte, esto, ¿no? ahora, de gente por que supuesto, está perdiendo la vida. Eso es lo que había y hay todavía. Sobre la base de eso es que todavía después de que tienes una crisis económica fuerte, carencias básicas, elementales, leche, no sé, pues cosas que aquí no podrías ni siquiera imaginar que faltaran. Aquí una vez nos faltó el azúcar y casi nos suicidamos. Sí. Y allá les faltan 10, 15 de esas cosas en un día, pañales, qué sé yo. Entonces, entiendo ahí lo que, tú dices, eso falta, y cómo no se cae el gobierno, no se cae porque hay toda esa gente que dice, bueno, por un plato de caraotas no nos vamos a entregar. No se van a entregar. Claro, están sosteniéndose están sosteniendo en la ideología, y eso es legítimo, pero no sé qué tan positivo sea cuando estamos viendo que ya hay vidas humanas comprometidas y que de hecho para mí esto no es una mayoría. Yo no estoy ni a favor ni en contra, soy solo una persona que observa, pero esto ya no es mayoría, un 41% no es. Pero los organismos internacionales y en particular los gobiernos como tales están decididos a bloquear un poco a Venezuela y cada día son más los países que se incorporan a esa determinación. A ver, leía un análisis de lo que pasa en Venezuela y decía un analista, no me acuerdo del nombre, pero que decía que 3 factores explicaban la fuerza de Chávez y la fuerza de Maduro, pero que más la de Chávez. La adhesión ideológica, no, más que todo empática, él ponía en orden importancia, la empática. O sea, había Chávez, al ser sambo y todo aquello, y con ese carisma que tenía, generaba mucha empatía con la gente. De acuerdo. El segundo factor era el ideológico, un supuesto socialismo que los iba a llevar a ser realmente un gran referente para el mundo. Y el tercero, la fuerza. Chávez conjuncionaba estos elementos de una forma, vamos a decir, armónica, es decir, era una mezcla de todos esos elementos, sí, claro, que era una gran conjunción que le daba. Pero era Chávez. Y cuando ya con Maduro, el elemento empático se va perdiendo, y cada vez queda el elemento fuerza que va dominando. Es una influencia cubana de los sistemas de los colectivos ciudadanos, que en Cuba son los CDRs, ¿no? Es la fuerza, es la... Ayer mismo la elección no es una elección como la que nosotros nos imaginamos, que vas a un barrio, no, es un sistema que de tal manera que además ha habido, ¿cómo se llama?, como círculos a los cuales tú tienes que pasar, no es así, además es una lista ya conformada. Diosdado Cabello, yo anoche escuchaba a la señora Tibisay, y todos los nombres que ellos quieren han estado. Está la esposa del presidente, ¿no? está el Diosdado Cabello, es decir, todo está diseñado para que vaya. Pero entonces, creo que, y cuando dices que no tiene nada que comer, yo creo que los CLAP, lo que llamaríamos aquí la bolsa, nosotros tenemos, ¿no?, la canasta familiar, ¿no? Entonces ellos tienen los CLAP, entonces el Estado y los militares que son responsables de este manejo, porque ellos distribuyen, los militares son los que manejan el CLAP, esto les genera una lealtad que supone pues unos grandes negociados en cuanto a dinero. Entonces ahí hay un Estado que ha decidido quedarse. O sea, aquí lo que es importante de señalar es que Chávez está dispuesto a quedarse. Pero tiene pues un 41% sí, pero, de... No, pero que vaya, no, pero es que es un 41% de una votación dirigida. Si ellos creen que tienen fuerza y que todavía son, ¿por qué no van a elecciones? Eso es lo mismo que yo considero. Pero bueno, ya que no lo quiere hacer, se están buscando otros mecanismos y estos están siendo desde lo que es el mundo internacional, y eso es lo que más sorprende. Estados Unidos ya ha advertido que va a apretar por donde más duele, que es el tema de hidrocarburos, de petróleo, perdón, y de la misma manera México, Perú, ya hasta anoche no sé cuántos países ya eran, Colombia. Argentina. Correcto. Tu opinión, por favor. Bueno, evidentemente, hace mucho tiempo atrás la presión internacional ha tratado de ser un actor en este proceso venezolano, ¿verdad? No ha sido muy efectiva, la OEA ha fracasado en sus intentos, el presidente Trump ha hecho sanciones a personas, no a Venezuela, porque sería
también medio absurdo, sanciones al pueblo venezolano. Que ya está bastante sancionado. Que ya está, ¿no?, bastante sancionado y venido a menos en cuanto a su economía. Las cifras económicas de Venezuela son terribles. Sí. Todavía está por verse si Estados Unidos sería capaz de tener sanciones en tema del petróleo, porque también puede ser un boomerang en todo contexto, el alza del petróleo, etcétera, etcétera. Hay empresas norteamericanas que comercian diariamente con los recursos venezolanos, por lo tanto habrá que esperar. Sin embargo, no podemos tampoco tomar a menos toda esta presión que se está dando. Preocupante es, por ejemplo, que las empresas de aeronavegación, las empresas aéreas, ya están quitando vuelos, es decir, va a haber una presión. Y aquí la pregunta, creo que quizá en el siguiente sector, ¿qué viene ahora con la constituyente ya instalada? ¿Qué pretende Maduro ganar, en teoría, con esta constituyente? ¿Qué le espera a la oposición en esta nueva ruta crítica? ¿Qué le espera a la cooperación internacional? Creo que quizás, si tú así lo ves, Verónica, en el siguiente sector podríamos concentrar en esa parte que es la más importante, creo, porque ahora ya viene quizás unos momentos. Hemos contextualizado, de repente hemos hecho un antecedente de todo lo que se ha vivido, pero a la vuelta quiero que por favor nos centremos en esas preguntas que ha dejado pendientes Álvaro. Antes de irme quiero mostrar la segunda nota, que es un compendio de material de lo que ha sido, según la mirada de Televisión Española, esto que han sido la Constitución, la Asamblea Constituyente. Vamos a ver, por favor. Este es el momento en que un convoy policial ha sido atacado con explosivos en Caracas, dejando 8 policías heridos. Los opositores han desafiado la prohibición de manifestación y se han producido violentos disturbios en todo el país. Aseguran que solo ha votado el 12% del censo electoral. Mientras, el gobierno habla de participación récord sin dar datos oficiales. Hay más de medio centenar de detenidos. Al paso de este convoy policial por las calles de Caracas, un potente explosivo colocado por la oposición deja 8 policías heridos. ¡Quémense, malditos, quémense! La violencia ha sembrado el caos en toda Venezuela en el día en el que se ha votado la polémica Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Graves incidentes, sobre todo en Caracas, donde las fuerzas de seguridad han tratado de impedir por la fuerza las protestas de la oposición, que ha vuelto a bloquear las calles desafiando la prohibición de Maduro. Ha sido una tensa jornada marcada por la abstención. Según los opositores, solo ha votado el 12% del censo electoral. Hoy se sella la derrota de la dictadura. Para el gobierno, sin dar datos oficiales, la participación ha sido de récord. Ha sido y es una jornada exitosa, de gran participación popular. Quien tenga ojos, que vea. Si vemos, los colegios electorales en buena parte de Caracas estaban casi vacíos, frente a los de las zonas rurales de mayoría chavista, donde han cerrado varias horas más tarde de lo previsto. El pueblo saliendo masivamente a los centros de votación. Para Estados Unidos, este proceso electoral es un paso hacia la dictadura y amenaza con nuevas sanciones. La Asamblea Constituyente ha obtenido un rechazo rotundo de la comunidad internacional, desde la ONU, la mayoría de países latinoamericanos y el gobierno español. Venezuela está abocada a una fractura ya insalvable. La oposición ha convocado más movilizaciones para hoy y el miércoles contra la toma de posesión de la Asamblea Constituyente. Que voté el día histórico de la Constituyente el 30 de julio. El sistema electrónico no ha reconocido al presidente venezolano, mientras en la pantalla aparecía este mensaje: la persona no existe o el carné fue anulado. La mujer se lo devuelve sin decir nada y sin inmutarse. El líder venezolano trata de disimular como ha podido, siguiendo con su sesión de fotos ante la prensa. Nicolás Maduro es el primero en depositar su papeleta por lo que considera paz y pide a sus incondicionales que sigan su ejemplo. Con su constitución en la mano, con su fuerza en la mano, ir durante todo este día a decir: la constituyente sí va. ¡Triunfo seguro! Convencidos del triunfo de la constituyente, muchos hacen cola. Ya he votado a la constituyente por mis nietos, por mis hijos. Tenemos que defender toda
todo lo que nos dejó el comandante Chávez. Esta es una de las mejores alternativas. En una jornada marcada por la falta de transparencia, porque los periodistas no pueden acceder a los centros electorales, deben mantenerse a una distancia mínima de 500 metros. Algunos denuncian amenazas, detenciones e incluso destrucción del material de trabajo. Además, el presidente del Tribunal Supremo lanza una clara advertencia. No aceptamos injerencia de ningún gobierno extranjero. El camino de la paz parece estar cada vez más lejos.